Hola familia. Desde la mañana, Lucía tenía un dolor de cabeza. Era como si alguien golpeara con un martillo desde dentro, intentando salir. Estaba sentada en la cocina, sosteniendo una taza de té frío con ambas manos, mirando por la ventana el gris paisaje de febrero. ¿Cómo había llegado todo a esto? El pensamiento giraba en su cabeza, sin darle paz. Hace apenas 3 años, ella era feliz, o al menos eso creía. La boda con un hombre guapo, seguro de sí mismo, un trabajo en una empresa prestigiosa, planes para el futuro. ¿Quién iba a saber que bajo la máscara de un exitoso empresario se escondía una persona con una codicia desmedida? El sonido de la puerta principal abriéndose sacó a Lucía de sus recuerdos. Lucas había vuelto a casa antes de lo habitual, y por sus pasos, ella supo que estaba furioso. ¿Todavía estás aquí? Su voz destilaba una furia cortante. Lucía levantó la mirada lentamente. Lucas estaba en el umbral de la puerta, con la corbata torcida, el cabello despeinado, la rabia palpable. «Es mi casa», respondió ella en voz baja, tratando de mantener la calma. «¿Tuya?». Soltó una risa corta y áspera. «Después de todo lo que has hecho, ¿todavía te atreves a llamarla tuya?». Lucía apretó los dedos en la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus acusaciones injustas eran especialmente absurdas en este apartamento, que le había heredado su abuela, Sofía. Cada rincón guardaba recuerdos de su infancia, de noches cálidas con un libro junto a la ventana, del aroma de los pasteles de su abuela. «No te he engañado, Lucas», repitió por enésima vez. «Esos mensajes son solo sobre trabajo». «¿Trabajo?». Él se acercó a la mesa de un salto, dejando caer su maletín con un estruendo. «Daniel está trabajando en un proyecto internacional, tienen diferencia horaria». Lucía sintió un nudo de desesperación en la garganta. «Claro, y por eso te llama Sol», Lucas se inclinó sobre ella, apoyando las manos en la mesa. Olía a alcohol y a un perfume ajeno. La amarga ironía de la situación no pasó desapercibida para Lucía. «Es un apodo amistoso, nos conocemos desde hace 10 años, desde la escuela», intentó levantarse, pero Lucas la empujó de vuelta al asiento con brusquedad. «Siéntate», rugió. «Aún no he terminado». El corazón de Lucía latía desbocado. En 3 años de matrimonio, había aprendido a reconocer las señales de peligro, el tic en la comisura de su boca, la vena palpitante en su sien, un brillo especial en sus ojos. Hoy, todo era peor que de costumbre. «Lucas, estás borracho», dijo con cautela. «Hablemos cuando estés». «Estoy completamente sobrio», gritó, barriendo la taza de la mesa. La porcelana se hizo añicos contra el suelo, salpicando gotas marrones de té sobre el linóleo claro. «Suficientemente sobrio para entender que mi esposa». La palabra golpeó a Lucía como una bofetada. Lágrimas calientes asomaron a sus ojos, pero se contuvo. Llorar ahora solo le daría más poder. «No te atrevas a llamarme así», su voz temblaba, pero había un matiz de acero en ella. «Nunca». «¿Y cómo debería llamarte?». Lucas agarró el teléfono del borde de la mesa. «Tal vez debería mostrarle estos mensajes a tu madre. Que ella también sepa qué clase de hija crió». Lucía instintivamente intentó alcanzar el teléfono, pero Lucas apartó la mano. «¿Te asustaste?». «Entonces hay algo que esconder», dijo con sorna. «Devuélveme mi teléfono», exigió Lucía, levantándose. «No tienes derecho». «Tengo todo el derecho a saber qué haces a mis espaldas», gritó Lucas, blandiendo el teléfono. 3 años. 3 años trabajando como mula. Este apartamento me pertenece. Trabajo tanto como tú. Pagué la mitad de tus deudas con mi dinero». «¿Dinero, dinero?». La imitó Lucas con desprecio. «Ese es tu problema, que todo lo mides con dinero».
¿Y qué hay de la lealtad? ¿Del respeto? Una amarga sonrisa torció los labios de Lucía. Tú, volviendo a medianoche con la mirada nublada, no me hagas hablar de lealtad, dijo en voz baja. No tú. Por un instante, Lucas se quedó inmóvil, pero luego su rostro se contorsionó de furia. ¿Así que ahora me acusas? Rugió. Típica táctica femenina. La mejor defensa es el ataque. Arrojó el teléfono al sofá y agarró a Lucía por los hombros, apretándola con fuerza hasta hacerle daño. No quiero volver a verte en esta casa. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía, no por miedo, sino por alivio, como si el pesado fardo que había cargado durante años finalmente cayera de sus hombros. Lucas, dijo, sonriendo por primera vez esa noche, lo que claramente lo desconcertó. Olvidaste que este apartamento me lo dejó mi abuela, Sofía. Si alguien se va a ir, ese eres tú. Por un segundo, Lucas pareció desorientado, su agarre se aflojó, pero luego su rostro se torció de nuevo por la rabia. Me da igual. Gruñó. Los documentos se pueden cambiar. Tengo contactos, dinero. ¿Crees que un juez se pondrá de tu lado, siendo una traidora? Inténtalo, Lucía se liberó de su agarre. Tengo grabaciones de tus amenazas, testigos de tus infidelidades y, sí, también tengo contactos. Todo en su interior temblaba, pero su voz seguía firme. 3 años de humillaciones, manipulaciones y miedo habían terminado. Ya no le tenía miedo. Tú. Lucas estaba ahogándose de ira. ¿Te arrepentirás de esto? No, Lucía negó con la cabeza. Lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Lucía rodeó a un Lucas inmóvil y se dirigió al dormitorio. Allí, en el cajón superior de la cómoda, estaban los documentos del apartamento que ella, con previsión, había escondido hace medio año, cuando notó por primera vez las extrañas preguntas de su esposo sobre la herencia. Lucas irrumpió en el dormitorio tras ella, pero Lucía ya tenía la carpeta con los documentos en la mano. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con desconfianza. Preparándome para nuestra separación, respondió ella con calma, apretando la carpeta contra su pecho. Voy a pedir el divorcio, Lucas. Es una decisión tomada. Tú. Él avanzó hacia ella, pero se detuvo al ver que Lucía había activado la grabadora en su teléfono, que sacó del bolsillo. No te lo aconsejo, advirtió ella. Cualquier violencia solo complicará tu situación. Lucas se quedó paralizado, respirando con dificultad. En sus ojos brilló algo nuevo, desconcierto y miedo. Estaba acostumbrado a que la silenciosa y complaciente Lucía soportara sus arranques, perdonara sus infidelidades y aguantara las humillaciones en silencio. Esta nueva mujer decidida, con una mirada fría, le era desconocida. No puedes hacerme esto, su tono cambió de repente, volviéndose casi suplicante. Somos una familia. ¿Familia? Lucía esbozó una amarga sonrisa. Una familia es amor, apoyo, respeto. ¿Dónde ha estado eso en los últimos años? Lucas se pasó la mano por el cabello, sus hombros se hundieron. Lucía, solo estoy celoso porque te amo, dijo, dando un paso hacia ella. Olvidémoslo todo, empecemos de nuevo. Era la táctica de siempre, primero gritos y amenazas, luego arrepentimiento y promesas. Un círculo vicioso en el que llevaban atrapados años. No, Lucas, dijo Lucía con firmeza. Esta vez es diferente. Estoy cansada de tus acusaciones, del control constante, de que llegues a casa borracho oliendo a perfumes ajenos. Lucía, te juro. No hace falta, ella levantó la mano, deteniendo el torrente de promesas. Lo decidí hace mucho. Hoy puedes quedarte, pero mañana quiero que te mudes. ¿Mudarme?, repitió Lucas, y su rostro se torció de nuevo por la ira.
No me voy a ninguna parte. Esta casa es tan mía como tuya. No, no lo es, Lucía negó con la cabeza. El apartamento está registrado completamente a mi nombre. No lo registramos como propiedad conjunta. ¿Recuerdas? Tú mismo insististe en eso cuando pensabas que podrías usar tus contactos para ponerlo a tu nombre. Lucas palideció. Realmente había intentado llevar a cabo esa maniobra hace un año, sin sospechar que Lucía había descubierto sus planes desde hacía tiempo. Tú. Se ahogó de rabia. Lo planeaste todo. No, Lucas, respondió Lucía con cansancio. Solo dejé de cerrar los ojos ante lo evidente, tus infidelidades, tus manipulaciones. Lucía, simplemente dejé de cerrar los ojos ante lo evidente, tus infidelidades, tus manipulaciones, tus mentiras. Rodeó a su esposo inmóvil y regresó a la cocina. Sus manos temblaban ligeramente, pero en su interior se expandía una extraña calma. La decisión estaba tomada, no había vuelta atrás. Lucas la siguió, caminando pesadamente, como una bestia herida. Lucía se agachó para recoger los fragmentos de la taza rota y se estremeció cuando su esposo se dejó caer en una silla con un ruido sordo. ¿Sabes qué? Su voz sonó inesperadamente tranquila. Tienes razón. Juntaré mis cosas y me iré. Pero recuerda, esto aún no ha terminado. Lucía se enderezó, sosteniendo los fragmentos, afilados como su relación en los últimos meses. Para mí, sí ha terminado, dijo, arrojando los pedazos al cubo de basura. Ya no te tengo miedo, Lucas. Él la miró con una mirada larga y evaluadora, luego se levantó lentamente. Está bien, dormiré en la sala. Mañana recogeré mis cosas. Lucía asintió, sin creer que todo se hubiera resuelto tan fácilmente. Demasiado fácil. Lucas nunca se rendía sin pelear. Una punzada de ansiedad le atravesó el pecho, pero intentó alejar los malos presentimientos. La noche fue insomne. Lucía yacía, escuchando los sonidos provenientes de la sala. Lucas estuvo caminando por el apartamento durante mucho tiempo, murmurando algo, haciendo varias llamadas. Hacia las 2 de la madrugada, todo se calmó, pero el sueño no llegaba. Pensaba en cómo había cambiado su vida en esos 3 años, cómo, paso a paso, Lucas había sometido su existencia, controlado sus gastos, revisado su teléfono, alejándola de todos, alzando la voz por cualquier motivo. Nunca más, se juró a sí misma, mirando el techo en la oscuridad. La mañana llegó de repente. Se había quedado dormida al amanecer. Los rayos del sol invernal se filtraban a través de las cortinas mal cerradas, dibujando patrones caprichosos en la pared. Lucía se estiró, sintiendo una extraña ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. El apartamento estaba sumido en un silencio inusual. Lucía se puso una bata y salió con cautela del dormitorio. La sala estaba vacía, el sofá perfectamente ordenado, la almohada mullida. Lucía sacó su teléfono y llamó a su vieja amiga Carla, con quien había dejado de hablar por insistencia de su esposo. Carla, hola, soy Lucía, su voz temblaba ligeramente por la emoción. Escucha, necesito tu ayuda. He decidido dejar a Lucas. ¿Por fin? La exclamación de Carla fue tan sincera que Lucía no pudo evitar sonreír. Honestamente, ya no creía que este día llegaría. ¿Qué necesito hacer? ¿Puedes venir a mi casa alrededor de las 5? Él volverá por la noche, y quiero cambiar las cerraduras antes de eso. ¿Cerraduras? Había aprobación en la voz de su amiga. Vaya, ¿vas en serio? Estaré allí a las 5 y traeré a un cerrajero. Mi hermano ahora trabaja en eso. Tras terminar la llamada, Lucía sintió una oleada de energía. Se duchó rápidamente, se vistió y comenzó a limpiar. La taza rota,
Las flores tiradas, la nota destrozada, todo simbolizaba el fin de su antigua vida. Ahora necesitaba ordenar no solo el apartamento, sino también sus pensamientos. A mediodía, llamó a una abogada, otra persona con la que había dejado de hablar debido a los celos de Lucas. Señora Paula, hola, soy Lucía. ¿Me recuerda? Lucía. Por supuesto que te recuerdo, la voz de señora Paula, una experimentada abogada de familia, sonaba cálida y segura. ¿Qué pasó? Quiero pedir el divorcio y... Lucía dudó, tal vez solicitar una orden de alejamiento. Hubo una breve pausa en la línea. ¿Ha levantado la mano contra ti? El tono de la abogada se volvió profesionalmente seco. No, no exactamente. Pásate por la oficina hoy a las 3, ¿te viene bien? Discutiremos los detalles y haremos un plan de acción. Al colgar, Lucía sintió que un peso se le quitaba de los hombros. Ya no estaba sola. Tenía apoyo, amigos, profesionales que la ayudarían a salir de esta pesadilla. Miró el reloj y se dio cuenta de que debía apresurarse. No quedaba mucho tiempo antes de la reunión con la abogada, y aún tenía que reunir todos los documentos necesarios. A las 3 de la tarde, Lucía estaba sentada en la acogedora oficina de señora Paula, contando su historia. Con cada palabra, se sentía más ligera, como si una carga pesada se desvaneciera poco a poco. Entonces, el apartamento es completamente tuyo, señora Paula tomaba notas en un cuaderno. Eso es bueno. ¿Y los bienes adquiridos conjuntamente? El coche está a su nombre. La casa de campo también, Lucía se encogió de hombros. Honestamente, no quiero nada, solo libertad, dijo Lucía. La abogada la miró con atención por encima de sus gafas. No deberías renunciar a lo que te corresponde por ley, especialmente considerando el daño moral que has sufrido en este matrimonio. Lucía negó con la cabeza. Gano lo suficiente. Solo quiero que esto termine rápido y sin escándalos innecesarios. Está bien, asintió señora Paula, pero esto es lo que haremos, solicitaremos una orden de alejamiento. El nudo de ansiedad seguía ahí, pero Lucía comenzaba a sentir una certeza de recuperación. Cuando regresó a casa, Carla ya la esperaba en la entrada junto a su hermano, un chico robusto vestido con un mono de trabajo. Lucía. Carla se lanzó a abrazar a su amiga. ¡Qué alegría verte! Y yo a ti, Lucía sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos. Cuánto tiempo perdido por prohibiciones absurdas y celos. Carla presentó al chico. Él cambiará las cerraduras en media hora, ni los vecinos lo notarán. Martín, asintió él con modestia. Todo quedará perfecto. ¿Tengo cerraduras nuevas de calidad? Subieron al apartamento y se pusieron manos a la obra. Mientras Martín trabajaba en la puerta, Lucía y Carla recogían las cosas de Lucas. ¿Estás segura de que no volverá antes?, preguntó Carla, doblando camisas y metiéndolas en una maleta. Seguro, respondió Lucía, abrazando una taza caliente. Lucas no está acostumbrado a perder. Mi partida es una derrota personal para él, un golpe a su ego. A las 7 en punto, sonó el timbre, un sonido largo e insistente. Era la forma en que Lucas siempre tocaba cuando estaba irritado. Lucía y Carla se miraron. Abro yo, dijo Lucía con decisión, levantándose y dirigiéndose a la puerta. A través de la mirilla, vio a Lucas, impaciente, cambiando el peso de un pie a otro. En las manos llevaba un ramo de lirios, sus flores favoritas. Lucía, abre. Sé que estás en casa, su voz sonaba forzadamente alegre. Tengo una sorpresa para ti. Respirando hondo, Lucía abrió la puerta, pero dejó la cadena puesta. A través de la estrecha rendija, pudo ver el rostro sorprendido de su esposo. ¿Qué es esto?, empezó él. Lucía, abre bien.
No, Lucas, respondió ella con calma. Lo discutimos ayer. Voy a pedir el divorcio. El rostro de Lucas se torció primero por la sorpresa, luego se oscureció de ira. Miró la cadena como si pudiera derretirla con la fuerza de su mirada. ¿Estás bromeando? Después de mis disculpas, después de las flores. Agitó el ramo frente a la rendija de la puerta. No estoy bromeando, respondió Lucía con firmeza. Tus cosas están recogidas, en cajas en el pasillo. Ahora te las paso. ¿Qué demonios? Su voz se quebró en un grito. Abre esta maldita puerta ahora mismo. Empujó la puerta con fuerza, haciendo que la cadena se tensara. Lucía sintió que el corazón le latía en la garganta, pero no había vuelta atrás. Si sigues forzando, llamaré a la policía, dijo, esforzándose por hablar con calma. Tengo una orden de alejamiento. Era una pequeña mentira, la orden aún no estaba emitida, pero debía obtenerla en los próximos días. Sin embargo, esas palabras surtieron efecto. Lucas se apartó de la puerta. ¿Una orden de alejamiento? Repitió, con genuina incredulidad en su voz. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué te he hecho? Lucía esbozó una amarga sonrisa. 3 años de abuso psicológico, Lucas. 3 años de manipulaciones, control, humillaciones. Es suficiente. Desde el interior del apartamento, apareció Carla y se puso al lado de Lucía. Hola, Lucas, dijo con frialdad. Los ojos de Lucas se abrieron por la sorpresa y luego se entrecerraron. Así que de eso se trata, siseó. Tú eres la que ha puesto a mi esposa en mi contra con tus ideas feministas. Nadie me ha puesto en tu contra, respondió Lucía con cansancio. Yo sola lo decidí. Estoy harta de vivir con miedo, de justificarme y disculparme por cosas que no he hecho. Hizo un gesto a Carla, quien trajo la primera caja con las cosas de Lucas. Toma, Lucía le pasó la caja por la estrecha rendija. El resto lo sacaremos en un minuto. Lucas tomó la caja automáticamente, pero su mirada estaba fija en el rostro de Lucía. Por primera vez, ella vio en sus ojos algo parecido a la confusión y el miedo. Lucía, hablemos, su tono se volvió súbitamente suplicante. Entiendo que me equivoqué, discutamos todo. Solo tú y yo, sin extraños, lanzó una mirada hostil a Carla. No, Lucía negó con la cabeza. No más charlas. Estoy cansada de este ciclo, pelea, reconciliación, luna de miel, nueva pelea. Es una relación tóxica, Lucas. ¿Qué demonios de abuso? Estalló él de nuevo. No te he tocado ni con un dedo en todos estos años. El abuso no es solo físico, respondió Lucía con calma. Espera, ahora sacaremos el resto de tus cosas. Ella y Carla comenzaron a pasar metódicamente cajas y maletas a un atónito Lucas, quien las apilaba contra la pared en el rellano. ¿Y las llaves? Preguntó cuando le entregaron la última maleta. ¿Cómo recogeré el resto de mis cosas? El resto lo llevaré yo misma o lo enviaré a través de señora Paula, mi abogada, respondió Lucía. Lucía, no necesitarás las llaves. He cambiado las cerraduras. Los ojos de Lucas se abrieron por la conmoción, luego se entrecerraron de ira. No tienes derecho. Esta casa también es mía. ¿Te demandaré? Demándame, asintió Lucía con calma. Pero ten en cuenta que el apartamento está a mi nombre, lo heredé antes del matrimonio, no es propiedad conjunta. En cambio, las grabaciones de tus amenazas y las pruebas de abuso psicológico son argumentos de peso en un juicio. Lucas la miró con tal asombro que parecía estar frente a un extraterrestre. Estaba acostumbrado a su suavidad y complacencia, esta nueva mujer segura de sí misma le era completamente desconocida. Te arrepentirás de esto, masculló finalmente. Lo lamentarás mucho. Adiós,
Lucas, Lucía comenzó a cerrar la puerta. Cualquier comunicación futura será a través de los abogados. Espera. Él puso el pie para evitar que la puerta se cerrara. ¿Y qué hay de nuestros planes? Los viajes, los hijos, la casa de campo. Por un instante, Lucía sintió una punzada de tristeza. ¿Alguna vez realmente tuvieron sueños y planes? ¿Alguna vez se amaron? O al menos eso creía ella. Todo eso quedó en el pasado, dijo en voz baja. Tú mismo lo destruiste con tus celos y tu control. Lucas retiró el pie, y la puerta se cerró. Lucía escuchó un fuerte suspiro, seguido del sonido de un golpe, probablemente contra la pared, de pura impotencia. Luego, se oyeron sus pasos alejándose y el ruido de las cajas siendo arrastradas. ¿Estás bien? Carla abrazó a su amiga por los hombros. No lo sé, admitió Lucía con honestidad. Es extraño. Me siento vacía y libre al mismo tiempo. Fueron a la cocina, donde Carla sirvió té frío en las tazas. ¿Sabes qué es lo peor? Lucía miraba por la ventana, donde caía el crepúsculo. Realmente lo amé al principio. Era una persona completamente diferente. Lo entiendo, dijo Carla. Los abusadores siempre son así al principio, de lo contrario, nadie se involucraría con ellos. Muestran su verdadera naturaleza poco a poco, cuando la víctima ya está atrapada. ¿Víctima? Lucía hizo una mueca. Odio esa palabra. No quiero sentirme como una víctima. No eres una víctima, Carla le apretó la mano. Eres una vencedora. Muchas mujeres viven años, décadas, en relaciones así, con miedo de irse. Pero tú encontraste la fuerza para romper ese círculo. El timbre sonó de nuevo, esta vez breve e inseguro. Las amigas se miraron. ¿Es él?, susurró Carla. Lucía se acercó con cautela a la puerta y miró por la mirilla. No era Lucas, sino una vecina mayor del piso de abajo. La noche transcurrió en calma, aunque Lucía se despertó varias veces ante el menor ruido, temiendo que Lucas hubiera regresado. Pero por la mañana, el miedo dio paso a una extraña serenidad. Despertó con la sensación de que comenzaba un nuevo capítulo en su vida. Durante el desayuno, Carla la ayudó a hacer un plan para los próximos días, recoger las cosas restantes de la oficina de Lucas, cambiar las contraseñas de todas sus cuentas, notificar al banco sobre posibles problemas con la cuenta conjunta, y presentar oficialmente la solicitud de divorcio. «Lo lograrás», dijo Carla con confianza. Lo más difícil ya pasó. Al quedarse sola, Lucía permaneció largo rato junto a la ventana, observando la vida en la calle. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su destino. Con decisión, marcó el número de su madre, Isabel, con quien las relaciones también se habían enfriado por culpa de Lucas. «Mamá, estoy dejando a Lucas». «Mejor dicho, ya lo dejé». «¿Qué nos pasó?», pensó Lucía, mirando una vieja foto. Cuando el amor se convirtió en obsesión. Cuando el cuidado se transformó en control. Cuando la confianza dio paso a la sospecha. Guardó la foto con cuidado en un cajón. No había que desechar el pasado, sino aprender de él y seguir adelante. El día transcurrió lleno de tareas. Lucía fue a la oficina donde trabajaba como diseñadora, explicó la situación a su jefe y pidió unos días libres. Luego se reunió con la abogada y firmó los documentos necesarios para el proceso de divorcio. Señora Paula le aseguró que todo iría bien, especialmente si Lucas no ponía obstáculos. ¿Y si los pone?, preguntó Lucía. Entonces estamos preparadas para una batalla larga, respondió la abogada con determinación. Tenemos pruebas de abuso emocional y testimonios. No te preocupes, he ganado casos más complicados. Por la noche, llegó su madre. Al ver a su hija, Isabel la abrazó con fuerza. «¡Qué valiente eres!
Estoy tan orgullosa de ti. ¿Sabes qué es lo peor? Lucía miró a su madre. Hasta el final creí que podía arreglarlo, que si era una esposa lo suficientemente buena, comprensiva y paciente, él cambiaría. No cambian, Isabel negó con la cabeza. He visto decenas de historias así en mi trabajo en el centro de crisis. Sin una terapia seria, los abusadores no cambian, y a menudo ni siquiera reconocen el problema. El sonido del teléfono las interrumpió. Lucía miró la pantalla y frunció el ceño. Era el número de Lucas. No contestes, aconsejó su madre. Todo contacto a través de la abogada. Ya lo decidiste. Lucía asintió y rechazó la llamada. Un minuto después, llegó un mensaje: sé que estás en casa. Necesitamos hablar. Es importante. Si no abres, llamaré toda la noche. ¿Ves? Lucía esbozó una amarga sonrisa. Incluso ahora intenta controlar, presionar, manipular. ¿Bloquea su número?, sugirió Isabel. Lucía siguió el consejo de su madre, pero minutos después llegó un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? Hablaremos, quieras o no. Dios mío, susurró Lucía, mostrando el teléfono a su madre. No se detendrá. Esto es lo que haremos, dijo Isabel con decisión. Guarda esos mensajes, son amenazas directas. Nos ayudarán a obtener la orden de alejamiento. Ahora, llama a tu abogada, que esté al tanto de lo que pasa. Señora Paula, tras escuchar a Lucía, le aconsejó no responder al mensaje y prometió acelerar el proceso para obtener la orden de alejamiento. ¿Y si aparece aquí?, preguntó Lucía. No abras la puerta. Si intenta entrar por la fuerza, llama a la policía, respondió la abogada. Y graba todo con el teléfono. Cualquier violación de tus límites se usará en su contra en el juicio. El resto de la tarde, Lucía lo pasó en un estado de nerviosismo, sobresaltándose con cada ruido en el rellano, pero Lucas no apareció. Más tarde, sonó el teléfono. Era la abogada. ¿Qué pasó? Lucía sintió que el corazón se le caía al suelo. Lucas presentó una demanda reconvencional, informó señora Paula. Exige la división de bienes, incluyendo el apartamento. Afirma que invirtió sumas significativas en reformas y mantenimiento, por lo que tiene derecho a una compensación. Eso es absurdo, exclamó Lucía. El apartamento lo heredé antes del matrimonio. Exacto, coincidió señora Paula. Jurídicamente, su posición es débil, pero está claro que está dispuesto a librar una batalla prolongada. Y hay algo más, ha contratado a señor Alberto. Lucía jadeó. Señor Alberto era conocido como un abogado despiadado, especializado en procesos de divorcio sucios. Intentarán alegar que tú actuaste de manera inmoral, continuó señora Paula. Prepárate para que desentierren cada mensaje, cada salida, cada hombre con el que hayas hablado. Al colgar, Lucía se dejó caer en una silla, exhausta. Su madre la miró con preocupación. ¿Qué más pasó?, preguntó Isabel. Quiere quitarme el apartamento, respondió Lucía con voz apagada. Ha contratado al abogado más desalmado para arrastrar mi nombre por el fango. Que lo intente, dijo su madre con firmeza. No conseguirá nada. Los documentos del apartamento están en regla, lo heredaste antes del matrimonio. Y en cuanto a tu reputación, no tienes nada de qué avergonzarte. Lucía esbozó una amarga sonrisa. No lo entiendes, mamá. Lucas puede tergiversar cualquier situación, un abrazo amistoso lo convertirá en una infidelidad, una cena de trabajo en una cita. Y señor Alberto hará que los testigos digan lo que les convenga. El teléfono volvió a sonar, esta vez desde un número desconocido. Lucía respondió con cautela. Hola. A Lucía se le cortó la respiración.
Hola. Repitió, con la voz temblorosa. Aquí el inspector Ramírez, de la policía, respondió una voz grave. ¿Hablo con Lucía? Sí, soy yo, murmuró, lanzando una mirada asustada a su madre. Debe presentarse mañana a las 10 en nuestra comisaría para prestar declaración en un caso de fraude a gran escala. El asunto está relacionado con la actividad de la empresa donde trabaja como diseñadora. ¿Fraude?, preguntó Lucía, desconcertada. Soy solo una diseñadora, no tengo acceso a las finanzas de la empresa. Sin embargo, su firma aparece en varios documentos, respondió el inspector con sequedad. La espero mañana. Aquí tiene la dirección. Cuando Lucía colgó, le temblaban las manos. Es Lucas, susurró. Esto es obra suya. Siempre amenazó con que, si lo dejaba, destruiría mi carrera. Isabel se acercó a su hija con determinación. Llama a tu abogada ahora mismo. Y luego a tu jefe. Hay que averiguar qué está pasando. Las siguientes 2 horas, Lucía las pasó al teléfono. Primero, una larga conversación con señora Paula, quien prometió investigar los detalles del caso. Luego, una llamada al director de la empresa, Pablo, quien estaba tan sorprendido como ella. No hay ningún fraude. Todos nuestros documentos están en orden, la contabilidad es transparente. ¿Esto es un error o...? Titubeó. Una venganza, completó Lucía. Tu esposo, dijo Pablo, no como pregunta, sino como afirmación. Sé que están separándose. ¿Y, sabes qué es extraño? Ayer vino una inspección, preguntando específicamente por los proyectos en los que tú trabajaste. Dios mío, suspiró Lucía. ¿Quiere destruirme? No te preocupes, dijo el director con confianza. Te asignaremos al mejor abogado corporativo. No hay fraude en tus proyectos, eso es fácil de probar. Luego, Lucía habló con Carla. Un detective privado vino a mi casa ayer, preguntando por ti, contó Carla, indignada. Quería saber detalles de tu vida, insinuó cosas desagradables sobre tu relación con Lucas. ¿Qué le dijiste?, preguntó Lucía, sintiendo un nudo en el estómago. Mandé a ese detective a paseo, respondió Carla, pero insinuó que hablaría con conocidos, colegas, vecinos. Gracias, respondió Lucía en voz baja. Por favor, avisa a los demás amigos. ¿Quién sabe qué más se le ocurrirá? La noche fue inquieta. Lucía caía en un sueño pesado y se despertaba con el menor ruido. Ante sus ojos aparecía el rostro de Lucas, no distorsionado por la rabia, como en los últimos días, sino como lo recordaba cuando se enamoró de él, abierto, con una cálida sonrisa y una mirada amorosa. ¿Cómo puede una persona cambiar tanto?, pensaba, mirando al techo. ¿O siempre fue así y solo ocultaba su verdadera naturaleza? Por la mañana, Lucía fue a la comisaría acompañada por el abogado corporativo. El interrogatorio duró 3 horas. El inspector Ramírez, un hombre mayor y cansado con una mirada indiferente, repetía las mismas preguntas en círculos, intentando pillarla en contradicciones. ¿Usted personalmente aprobó el presupuesto con el cliente?, preguntó por tercera vez. Confirmo, respondió Lucía con paciencia. El presupuesto se aprobaba por etapas, y tras cada una, el cliente firmaba un acta de recepción de los trabajos. Sin embargo, el cliente afirma que las firmas en algunos documentos fueron falsificadas. El inspector empujó una carpeta con papeles hacia ella. El abogado intervino de inmediato. Esa es una acusación grave. En ese caso, exigimos un peritaje caligráfico y queremos reunirnos personalmente con el denunciante. El inspector hizo una mueca. El peritaje lo ordenará el juez si el caso llega a juicio, y el denunciante no está obligado a reunirse con ustedes. Es extraño, observó el abogado. Normalmente,
Los denunciantes están interesados en recuperar el daño y dispuestos a colaborar. Aquí parece que el objetivo no es la reparación, sino crear problemas a una persona específica. Investigo hechos, respondió el inspector con sequedad. Al salir de la comisaría, Lucía se sentía como un limón exprimido. Apenas podía sostenerse en pie, y le palpitaban las sienes. No se preocupe tanto, la tranquilizó el abogado. Este caso es una invención. En una semana, como mucho, lo archivarán por falta de delito. ¿Una semana?, repitió Lucía como un eco. ¿Y qué se le ocurrirá a Lucas en esa semana? La respuesta llegó cuando volvió a casa. Isabel la recibió con el rostro lleno de preocupación. Te llamaron del banco. Dijeron que todas tus cuentas han sido congeladas por orden judicial como medida cautelar. ¿Congeladas? Lucía no entendía. ¿Qué medidas cautelares? No entré en detalles, pero pidieron que les devolvieras la llamada. Su madre le entregó un papel con un número. La llamada al banco aclaró la situación. Lucas había presentado una demanda civil y conseguido que congelaran todas las cuentas de Lucía hasta la resolución del juicio. «¿Pero es mi dinero personal?», exclamó Lucía. «Ganado antes y durante el matrimonio». «El juez determinará que es tuyo y que es conjunto», respondió el empleado del banco con indiferencia. «Por ahora, todas las operaciones en las cuentas están suspendidas». Desesperada, Lucía llamó a señora Paula. «Esto es imposible», se indignó la abogada. «No puede congelar tus cuentas de salario, solo los depósitos conjuntos, si los hay. Prepara extractos de todas tus cuentas, certificados de ingresos antes del matrimonio y hogar de tu contrato laboral. Mañana presentaremos una apelación». Pero Lucía ya entendía la estrategia de Lucas. Su objetivo no era ganar el juicio, sino desgastarla, asfixiarla financieramente y emocionalmente, forzarla a rendirse. No iba a permitirlo. Con un nuevo impulso de determinación, comenzó a recopilar los documentos necesarios, decidida a luchar hasta el final. Esa noche, mientras organizaba los papeles, recibió un mensaje de Carla. Alguien preguntó por ti en el vecindario, un tipo sospechoso. Dijo que era periodista, pero no mostró ninguna identificación. Ten cuidado. Lucía sintió un escalofrío. Lucas estaba intensificando su campaña, intentando desacreditarla no solo en los tribunales, sino también ante la opinión pública. Tomó una decisión: mañana contactaría con un especialista en gestión de crisis para proteger su reputación. No iba a dejar que Lucas la destruyera. Con el teléfono en la mano, marcó el número de Olga otra vez. «Carla, necesito un favor más. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme con una campaña de difamación? Creo que Lucas está intentando arruinar mi imagen pública». «Déjame hacer unas llamadas», respondió Carla con firmeza. «Conozco a una persona que se especializa en relaciones públicas y gestión de crisis. Te pondré en contacto con ella mañana a primera hora». «Gracias», dijo Lucía, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. «No sé qué haría sin ti». «No estás sola en esto», replicó Carla. «Vamos a detener a ese miserable». Al colgar, Lucía miró por la ventana hacia la ciudad, iluminada por las luces nocturnas. Por primera vez en días, sintió que no solo estaba sobreviviendo, sino luchando activamente por su vida y su futuro. Lucas podía tener a señor Alberto y sus tácticas sucias, pero ella tenía algo más poderoso, la verdad, el apoyo de sus seres queridos y una determinación inquebrantable. A la mañana siguiente, se despertó con un nuevo propósito. Mientras preparaba el café, revisó los documentos que había reunido para la apelación contra la congelación de sus cuentas. Luego, recibió un mensaje de señora Paula: «Buenas noticias. El juez aceptó revisar nuestra apelación de urgencia. La audiencia es mañana. Además, tenemos un testigo que confirma que Lucas manipuló documentos en tu empresa para incriminarte».
Lucía sintió que el nudo en su pecho se aflojaba un poco. No era una victoria definitiva, pero era un paso adelante. Respondió a la abogada con un breve gracias, nos vemos mañana, y se preparó para su reunión con la especialista en relaciones públicas que Carla le había recomendado. La especialista, una mujer enérgica llamada Laura, escuchó la situación con atención y asintió. Esto es una campaña de desprestigio clásica, dijo. Lo primero que haremos es recopilar pruebas de tu integridad, testimonios de colegas, clientes, amigos. Luego, prepararemos un comunicado para contrarrestar cualquier narrativa falsa que intenten difundir. Si ese supuesto periodista publica algo, lo demandaremos por difamación. ¿Y si no puedo permitírmelo?, preguntó Lucía, pensando en sus cuentas congeladas. No te preocupes, respondió Laura. Carla me dijo que esto es personal. Trabajaré contigo pro bono hasta que recuperes el acceso a tus fondos. Lucía parpadeó, abrumada por la generosidad. No sé cómo agradecértelo, dijo con voz entrecortada. Solo mantente fuerte, respondió Laura con una sonrisa. Vamos a devolverle el golpe a ese tipo. El resto del día estuvo lleno de actividad. Lucía se reunió con colegas que confirmaron su profesionalismo y accedieron a testificar si era necesario. También habló con un vecino que había visto al periodista sospechoso y prometió proporcionar una descripción detallada a la policía si se requería. Por la noche, mientras cenaba con su madre, sintió una calma que no había experimentado en semanas. Lucas seguía siendo una amenaza, pero ya no se sentía como una víctima atrapada. Estaba construyendo un muro de defensa con la ayuda de su equipo, su abogada, sus amigos, su familia y ahora Laura. Cada paso que daba la acercaba más a recuperar su vida. Antes de acostarse, recibió otro mensaje de un número desconocido. No puedes esconderte para siempre. Sé dónde estás. Esta vez, en lugar de asustarse, Lucía tomó una captura de pantalla y la envió directamente a señora Paula con una nota, más pruebas para la orden de alejamiento. Se fue a la cama con una sensación de poder. Lucas podía intentar lo que quisiera, pero ella estaba lista para enfrentarlo. Por primera vez, sintió que no solo estaba sobreviviendo, sino que estaba ganando. No esperaba ganar todos esos casos. Su objetivo era agotarla, hacerla gastar fuerzas, tiempo y dinero en juicios interminables, peritajes y revisiones, forzarla a arrepentirse de su decisión. No me rendiré, dijo Lucía, mirando por la ventana hacia el crepúsculo que se espesaba. Cueste lo que cueste. Isabel abrazó a su hija por los hombros. Claro que no te rendirás. Eres fuerte, y yo estoy aquí para ayudarte en lo que pueda. ¿Tus amigos también te apoyarán? Las siguientes 2 semanas se convirtieron en una verdadera pesadilla, audiencias judiciales interminables, reuniones con abogados, recolección de documentos y pruebas. Lucas utilizó todas sus conexiones y recursos para complicarle la vida a su exesposa. Para colmo, alguien difundió un rumor en los círculos profesionales de que Lucía falsificaba presupuestos y engañaba a los clientes. Varios clientes cancelaron sus contratos, y el director se vio obligado a apartarla de los proyectos hasta que se aclararan las circunstancias. Creo en tu inocencia, dijo Pablo, pero debemos esperar a que se retiren oficialmente las acusaciones. ¿Entiendes? La reputación de la empresa. Lucía lo entendía, pero eso no lo hacía más fácil. Sin trabajo, con las cuentas congeladas, atrapada en un sinfín de batallas legales, comenzó a dudar de su decisión. Tal vez habría sido más fácil soportar sus arranques, pensó traicioneramente. Pero entonces recordaba el miedo constante, las humillaciones, el control, y su determinación regresaba. Uno de esos días especialmente difíciles, cuando otra audiencia judicial fue pospuesta, una táctica evidente para alargar el proceso, Lucía regresó a casa completamente agotada. ¿Sabes qué me recuerda esta situación?, preguntó de repente su madre. A tu abuela Sofía. Cuando tu abuelo empezó a beber y a levantar la mano contra ella, todo le decían, aguanta, Sofía, es tu cruz, no deshonres a la familia con un divorcio. Y ella aguantó.
durante 15 largos años. Pero luego, reunió sus cosas, tomó a su hija de 3 años, a mí, y se fue. No conocía esa historia, dijo Lucía, sorprendida. La abuela nunca hablaba de eso. No le gustaba hacerlo, explicó Isabel. Pero, ¿sabes qué me dijo antes de morir? Solo me arrepiento de una cosa, no haberme ido antes. Desperdicié 15 años de mi vida con un hombre que no merecía ni un solo día. Lucía permaneció en silencio, asimilando lo que había escuchado. La imagen de su abuela, una mujer fuerte e independiente que le dejó este apartamento en herencia, adquiría nuevas facetas. Y hay algo más, continuó su madre. Cuando Sofía finalmente se fue, tu abuelo también intentó destruirla. Difundió rumores, la acusó de ser una mala madre, incluso intentó quitarle la custodia de mí. Pero ella luchó, como tú ahora. Consiguió un trabajo, alquiló una pequeña habitación, y poco a poco reconstruyó su vida. Ese apartamento en el que estás ahora, lo compró con sus propios ahorros, para que nunca dependieras de nadie. Lucía sintió un nudo en la garganta. La historia de su abuela resonaba profundamente con su propia lucha. No era solo por ella, era por todas las mujeres como Sofía, como ella misma, que se negaban a seguir siendo víctimas. Gracias, mamá, dijo en voz baja. Necesitaba escuchar esto. Isabel sonrió con calidez. Eres más fuerte de lo que crees, Lucía. Y no estás sola. Esa noche, Lucía revisó los documentos para la próxima audiencia, pero con una nueva perspectiva. No solo estaba luchando contra Lucas, estaba luchando por su libertad, por su derecho a una vida sin miedo ni control. Cada paso, por agotador que fuera, era un paso hacia la independencia que su abuela había conquistado años atrás. A la mañana siguiente, recibió una llamada de Laura, la especialista en relaciones públicas. Buenas noticias, dijo Laura con entusiasmo. Hemos rastreado al supuesto periodista que preguntaba por ti. No es periodista, es un detective privado contratado por señor Alberto. Ya hemos presentado una queja por acoso y estamos preparando un comunicado para desmentir los rumores en tu industria. ¿Cómo puedo agradecértelo?, preguntó Lucía, sintiendo un alivio inmenso. Solo sigue luchando, respondió Laura. Y cuando todo esto termine, invítame a un café. Lucía sonrió por primera vez en días. Las cosas seguían siendo difíciles, pero el apoyo de su equipo, Carla, Isabel, señora Paula, Laura, y ahora incluso sus colegas, le daba fuerzas para continuar. Más tarde ese día, señora Paula llamó con otra actualización. El juez ha rechazado la demanda de Lucas sobre el apartamento, anunció. Confirmaron que es tu propiedad exclusiva, heredada antes del matrimonio. Además, la apelación sobre la congelación de tus cuentas fue aceptada. Deberías recuperar el acceso en un par de días. Lucía sintió que una lágrima rodaba por su mejilla, pero esta vez era de alivio. ¿Y el caso de fraude?, preguntó. Todavía está en curso, pero el peritaje caligráfico que solicitamos demuestra que las firmas en los documentos no son tuyas. El caso se está desmoronando. Creo que Lucas y señor Alberto están empezando a darse cuenta de que no tienen nada sólido. Por primera vez, Lucía sintió que la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Lucas seguía siendo una amenaza, pero sus tácticas estaban perdiendo fuerza. Cada victoria, por pequeña que fuera, reforzaba su determinación. Esa noche, mientras miraba una foto antigua de su abuela Sofía, Lucía hizo una promesa silenciosa: no solo sobreviviría a esta batalla, sino que saldría de ella más fuerte, como su abuela lo había hecho. Guardó la foto con cuidado y se preparó para la próxima audiencia, lista para enfrentar lo que viniera con la misma resiliencia que Sofía había mostrado décadas atrás. Tu abuelo intentó recuperarla. Amenazó, suplicó, prometió montañas de oro. Cuando se dio cuenta de que no lo conseguiría, empezó a vengarse, escribía quejas en su trabajo, difundía rumores, ponía a los vecinos en su contra. Pero tu abuela lo soportó todo. ¿Y sabes cómo terminó? Lucía negó con la cabeza.
Él se hundió en el alcohol y murió solo. Mientras tanto, tu abuela conoció a un buen hombre, tu segundo abuelo, y vivió feliz con él durante 20 años. Así que, mi niña, Isabel apretó la mano de su hija, no te rindas. La tormenta siempre pasa. La historia de su abuela le dio a Lucía nuevas fuerzas. Si ella pudo, yo también puedo, pensaba mientras se preparaba para otra audiencia judicial. Entonces, ocurrió algo inesperado. La víspera de una audiencia crucial sobre la división de bienes, señora Paula llamó. ¿Quieren reunirse?, informó. No oficialmente, sin actas. Dicen que tienen una propuesta para un acuerdo amistoso. Es una trampa, se alertó Lucía. Posiblemente, asintió la abogada. Pero la reunión la proponen en mi oficina, con mi presencia. No hay riesgo. La reunión tuvo lugar al día siguiente. Lucas llegó solo, sin su famoso abogado. Parecía agotado, con ojeras oscuras bajo los ojos, casi como las de Lucía. Quiero parar esto, dijo sin preámbulos, mirando no a Lucía, sino a un punto indefinido. Retiro todas las demandas, detengo las persecuciones, firmaré cualquier documento para el divorcio. Lucía y señora Paula intercambiaron miradas de desconfianza. ¿A cambio de qué?, preguntó la abogada directamente. Lucas esbozó una sonrisa amarga. De nada. Solo estoy cansado y me di cuenta de algo. Por primera vez en la reunión, miró directamente a Lucía. Pensé que podría hacerte volver o al menos vengarme por haber destruido mi vida. Pero ahora veo que yo mismo lo destruí todo y sigo destruyéndolo. Lucía lo observó con incredulidad. Era un cambio demasiado brusco, una revelación demasiado repentina. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Qué cambió? Lucas guardó silencio, como buscando las palabras. Ayer visité a mi madre en el hospital. Me dijo que está avergonzada de mí, que me he convertido en una copia de mi padre, el hombre del que ella tuvo miedo y del que escapó hace 20 años. Eso fue como un balde de agua fría. Entregó un paquete de documentos, la solicitud para desbloquear las cuentas de Lucía y su consentimiento para el divorcio sin división de bienes. Señora Paula los revisó minuciosamente, asintiendo de vez en cuando. Todo está en orden, dijo finalmente. Si presentamos estos papeles hoy, en 2 semanas todo estará oficialmente concluido. Lucas asintió y se levantó. Me gustaría hablar con Lucía a solas, añadió. Señora Paula miró a Lucía, esperando su decisión. Lucía dudó por un momento, pero luego asintió. Está bien, pero aquí, en la oficina. Y la puerta se queda abierta. La abogada salió, dejando la puerta entreabierta. Lucía cruzó los brazos, manteniendo la distancia. ¿Qué quieres decirme?, preguntó con cautela. Lucas suspiró profundamente. Solo quiero disculparme. No espero que me perdones, pero necesito decirlo. Fui un idiota, un controlador, un abusador. No lo veía antes, pero ahora lo entiendo. Te hice daño, y no tengo excusa. Solo espero que puedas seguir adelante y ser feliz. Lucía lo miró en silencio, buscando en su rostro alguna señal de falsedad, alguna manipulación. Pero solo vio cansancio y algo que parecía arrepentimiento genuino. No sé si puedo creerte, dijo finalmente. Pero gracias por las disculpas. Y sí, seguiré adelante. No por ti, sino por mí. Lucas asintió, como si no esperara otra respuesta. Cuídate, Lucía, dijo antes de salir de la oficina. Cuando la puerta se cerró tras él, Lucía sintió una mezcla de alivio y vacío. Había esperado una batalla larga y agotadora, pero de repente, todo parecía terminar. No confiaba completamente en las intenciones de Lucas, pero los documentos eran reales, y la promesa de señora Paula de cerrar el caso en 2 semanas le daba esperanza. Esa noche, compartió la noticia con Isabel y Carla, quienes celebraron con ella en la cocina, brindando con té porque, como dijo Carla,
el champán lo guardaremos para cuando el divorcio sea oficial. ¿Crees que realmente ha cambiado?, preguntó Isabel, mientras cortaba un pastel que había traído. No lo sé, respondió Lucía con honestidad. Tal vez no. Pero no es mi problema. Ya no tengo que cargar con sus demonios. Carla levantó su taza en un brindis. Por tu libertad, Lucía. Y por un futuro donde nadie te controle. Las tres mujeres sonrieron, y por primera vez en meses, Lucía sintió que el peso sobre sus hombros comenzaba a desvanecerse. La tormenta, como había dicho su madre, estaba pasando. 2 semanas después, el divorcio fue oficial. Las cuentas de Lucía fueron desbloqueadas, el caso de fraude fue archivado por falta de pruebas, y los rumores en su industria comenzaron a disiparse gracias al trabajo de Laura. Volvió a su puesto en la empresa, y aunque algunos clientes seguían desconfiando, nuevos proyectos comenzaron a llegar. Una mañana, mientras tomaba café en su apartamento, el mismo que su abuela Sofía le había legado, Lucía recibió un correo de un colega que la invitaba a participar en una exposición de diseño internacional. Era una oportunidad que había soñado durante años, pero que siempre había pospuesto por las demandas de Lucas. Respondió al correo con una sonrisa: acepto. Estaré allí. Miró por la ventana hacia la ciudad, que brillaba bajo el sol primaveral. El paisaje seguía siendo el mismo, edificios grises, árboles ahora con brotes verdes, transeúntes apresurados, pero todo se sentía diferente. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y sabía que, como su abuela Sofía, no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que había encontrado la fuerza para construir una vida nueva, libre y suya. Al ver la mirada cautelosa de la abogada, Lucas añadió: 5 minutos, literalmente. Señora Paula miró a Lucía con expresión interrogante. Ella asintió levemente. Está bien, puedo manejarlo. Cuando la abogada salió, Lucas volvió a sentarse en el sillón. Durante un momento, permaneció en silencio, mirando por la ventana. Luego, dijo en voz baja: perdóname, Lucía. Sé que no es suficiente, sé que te he causado tanto dolor que ninguna disculpa puede arreglarlo. Aún así, quiero que sepas que nunca quise hacerte daño de verdad. ¿Hacerme daño?, respondió Lucía, también en voz baja. Primero con tus palabras y tu control, luego con todas esas demandas y acusaciones. Lo sé, Lucas bajó la cabeza. Viviré con esa culpa el resto de mi vida. Destruí lo más valioso que tenía. Hizo una pausa y luego continuó: me he apuntado a un terapeuta. Quiero entender por qué me convertí en esto, por qué transformé el amor en obsesión. No por nosotros, sé que ya no hay un nosotros, sino por mí, y tal vez por alguien en el futuro. Lucía miró a este hombre derrotado y, para su sorpresa, se dio cuenta de que ya no sentía odio ni miedo, solo cansancio y un extraño vacío. Te deseo que encuentres esas respuestas, Lucas, dijo finalmente. De verdad. Eres una buena persona, solo estás roto en algún lugar muy profundo. Él levantó los ojos, llenos de dolor. ¿Y tú? ¿Podrás perdonarme algún día? Lucía permaneció en silencio un largo rato, reflexionando. No lo sé, admitió con honestidad. Ahora no. Hay demasiado dolor, las heridas están demasiado frescas. Pero tal vez con el tiempo. A la mañana siguiente al cambio de su vida, Lucía se despertó temprano. Afuera, el amanecer teñía el cielo de suaves tonos rosados. Estaba acostada en su dormitorio renovado, disfrutando del silencio y la paz. De repente, recordó las palabras que Lucas le había gritado en un arranque de ira: haz las maletas y lárgate. En aquel momento, esas palabras le dolieron, la hicieron sentirse insignificante, no deseada. Ahora, solo le arrancaban una sonrisa triste. No me fui a ninguna parte, pensó Lucía. Fuiste tú quien salió de mi vida, y ahora, por fin, soy libre. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La ciudad despertaba, llenándose de vida.
En algún lugar, entre esas calles y casas, estaba su nuevo camino, aún inexplorado, pero lleno de posibilidades. Lucía sonrió a su reflejo en el cristal. La mujer que la miraba había cambiado en ese año, se había vuelto más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. Había pasado por el dolor y salió victoriosa. Buenos días, se dijo a sí misma. Es el primer día de mi nueva vida.